Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar sobre Juan del Valle Caviedes, un importante poeta colonial en el Perú. Dentro del contexto nos vamos a ubicar en la ciudad de los Reyes o la Lima virreinal, que también es mencionada como la ciudad letrada, ya que en esta época se va a dar mucha importancia a lo que es la producción escrita a la letra. Por eso es que la literatura que se va a desarrollar en esta época va a ser una literatura copiada de la española del siglo de oro. Tenemos a tres importantes corrientes que se van a desarrollar, como es la clásica, la barroca y la neoclásica. Nos vamos a centrar en la barroca, que se desarrolla dentro del siglo XVII al siglo XVIII. Y dentro de esta corriente también se desarrollan dos importantes, como es el culteranismo y el conceptismo, cada uno representado por un personaje, por un escritor. En el culteranismo tenemos a Juan Espinosa Medrano, seguidor y discípulo de Góngora. Y en el conceptismo tenemos a nuestro poeta Juan del Valle Caviedes, que va a ser seguidor de Quevedo. De su biografía no se sabía nada, había datos que no eran ciertos. Entonces, gracias a Guillermo Loma Villena se pudo aclarar estos aspectos de su biografía. Gracias al acta de nacimiento que se halló, se pudo comprobar que efectivamente el poeta era un español, había nacido en Jaén en 1652, pero que pasó a Perú de muy pequeño y se dedicó a trabajar en la minería. Se casó con una peruana llamada Beatriz Godoy, cuyo padre era un comerciante importante de esa época del sector de la minería. También dentro de sus poemas se halla una carta que el autor escribe a la 10ª musa Sor Juana Inés de la Cruz, detallándole ciertos aspectos de su vida. Gracias a esta carta podemos confirmar lo hallado en sus actas, en esos documentos. A Caviedes también se le conoce como el Quevedo peruano, porque además de ser su discípulo, también tenía otro punto en común. Utilizaba los poemas satíricos y a través de esta criticaba a los médicos. Tanto Quevedo como Caviedes consideraban a los médicos como unos matones, unos verdugos, y que encontraban el placer en matar a sus pacientes. Claro está que Quevedo tenía su personalidad y Caviedes tenía otra personalidad. Tenemos, por ejemplo, que Caviedes desarrolló su propia personalidad porque utilizaba nombres de sus personajes, como son los médicos, con nombres reales, nombres de personajes que sí existían dentro de su sociedad. Tales tenemos a los médicos Machuca, al médico Bermejo, a Liceras, que incluso algunos de ellos eran sus amigos. Entonces ahí en sus poemas nos encontramos con estos personajes que sí desarrollaban su labor en esa sociedad, en esa Lima virreinal. Dentro de su bibliografía es muy extensa, ya que escribió muchos poemas, no solamente los satíricos, sino poemas amorosos, poemas religiosos, de los cuales se tienen aproximadamente 10 manuscritos, pero que algunos no son fidedignos porque se han agregado poemas que no son de autoría del poeta. El diente del Parnaso, o también llamada Guerra Física, Hazañas de la Ignorancia y Poesías Medicales, por cierto, este sería su verdadero título, se reúnen todos los poemas que escribió Caviedes durante su estadía en el Perú. En este libro podemos disfrutar toda su producción literaria, poemas donde plasma el poeta, plasma personajes de la sociedad limeña que en esa época.
Nos encontramos con personajes tales como las viejas chismosas, las viejas alcahuetas, los borrachos, las prostitutas, autoridades también, abogados, curas, ¿no? Donde el poeta criticaba a estos. También llegó a criticar a condes y a virreyes, calificándolos de ambiciosos, angurrientos que querían el poder. Para mí, Caviedes ha sido todo un poeta revolucionario de su época, pues a través de sus versos, a través de su escrito, criticaba a su sociedad para que estos puedan reflexionar al verse plasmados en sus poemas, reflexionar y poder cambiar. Eso es todo lo que puedo mencionar de Caviedes. Muchas gracias.